Tengan todos ustedes muy buen día. Mi nombre es Víctor David Mosquera, yo soy el decano de la Facultad de Ingeniería y tengo hoy el gusto de participar de la clase espejo interinstitucional del primer curso de programación de estructura de datos y arreglos. Bienvenidos todos ustedes. ¿Qué son vectores o arreglos? Básicamente es una colección finita y ordenada de datos, datos que son homogéneos, que se almacenan en una sola dimensión. Tienen tres características en esos vectores o arreglos. Son ordenados porque cada elemento del arreglo puede ser identificado y permite el acceso a través de la posición o un subíndice, más adelante lo vamos a ver. Son homogéneos, todos los elementos son del mismo tipo de dato, es decir, en un vector o un vector solamente se pueden almacenar datos de tipo entero, no podemos combinar los datos y esos datos deben de pertenecer al mismo contexto. Por ejemplo, si vamos a guardar en un vector edades, pues yo, a pesar de que las edades son de tipo entero, no podría combinarlas con valores, por ejemplo, de pagos, que a pesar de que son enteros, lo que yo estoy pagando puede ser entero. Si yo pago aquí en Colombia en pesos, yo pago 1.000 pesos, 2.000 pesos, pero son contextos diferentes porque si bien son tipo de dato entero, el contexto de la edad es muy diferente al contexto del pago. Por eso se manejan o se manejarían en dos vectores completamente diferentes. Básicamente son contenedores para almacenar datos relacionados, es decir, como ya lo mencionabas anteriormente, toda la información que está relacionada dentro de ese contenedor de datos tiene que tener una relación entre ellos y eso se almacenan en memoria, básicamente. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo clásico donde básicamente tenemos un algoritmo en el cual queremos capturar una sola edad de una persona, pues fácilmente lo hacemos simplemente declarando una variable como entera y capturando los datos y mostrando ese resultado. Pero ahora, si el ejercicio cambia y ahora me piden que ya no sea capturar el dato de una persona, sino que ahora sean 10 personas, pues lo puedo hacer de esta manera, es una forma de hacerlo, pero el algoritmo se amplía mucho más. Miren la cantidad de líneas de código que tengo que utilizar y sobre todo la cantidad de variables que utilizo para poder desarrollar esto. Entonces, pensemos que no sean 10, que pensemos que sean 100, ya la complejidad del algoritmo se va ampliando. O podemos usar vectores. Miremos cómo se trabajan los vectores. El primer paso es declarar el tipo de dato del vector y su dimensión. Aquí lo tenemos. Entonces, en PSIN utilizamos la palabra reservada a definir el vector como tipo entero y definimos su dimensión, es decir, qué tamaño vamos a tener. En este caso, pues vamos a capturar 3 edades. Y este sería el algoritmo que nos permitiría a nosotros poder llenar ese vector. Tenemos básicamente un ciclo para. ¿Por qué utilizamos un ciclo para? Pues porque recuerden que en la pasada ejercicio ustedes pudieron conocer tres tipos de ciclo, el mientras, el haga mientras y el para, donde cuando yo utilizo un haga mientras es porque al menos una vez voy a ejecutar la acción y luego valido la condición. Utilizo un mientras cuando desconozco cuántas veces se va a repetir el ciclo, simplemente tengo una condición de terminación. Y el para me permite a mí utilizarlo cuando conozco de manera premeditada cuántas veces se va a repetir el ciclo. En este caso, en un vector que es de tamaño finito, nosotros conocemos cuántas posiciones tiene el vector. Por eso el ciclo para es el más adecuado. Obviamente depende del contexto, depende del problema que les estén planteando y depende de lo que ustedes vayan a hacer. Pero para una solución como esta sencilla, pues el ciclo para es lo mejor para tanto para llenado como para impresión, como pueden ver aquí. Si lo comparan frente al algoritmo que tienen acá en este diagrama de flujo, pues básicamente tenemos un contador que es el que nos va a permitir a nosotros controlar el movimiento dentro de los subíndices del vector. Y arrancamos en 1, PSI los maneja desde 1 hasta el número que le hayamos definido. En otros lenguajes de programación arranca en 0, aquí arrancamos en 1. Y básicamente en cada una de esas posiciones vamos definiendo el nombre del vector y la posición me la está determinando este contador, es decir, a medida que él va cambiando, mire que el contador va incrementando, en la siguiente posición él va a estar en la posición 2, por lo tanto la siguiente edad la va a llenar allí y así sucesivamente hasta que completamos las tres edades, como podemos ver luego de la ejecución de este código en el cual ingresamos 45, 89, 57 y en ese mismo orden lo imprimió acá. ¿Por qué? Porque empezamos con el contador en 1
y fuimos imprimiendo el resultado. Entonces aquí ya ustedes tienen el código necesario para llenar y para imprimir un vector. Pero podemos agregarle algún nivel de complejidad y ahora lo que queremos es determinar cuál de esas edades es la de mayor edad, la de menor edad y el promedio de esas tres edades ingresadas. Entonces mire que reutilizamos el código nuevamente, hacemos un llenado del vector como tal y ahora correspondemos a lo siguiente. Creamos otro ciclo para hacer el recorrido del vector y poder calcular esos tres elementos que me piden ahí, la mayor edad, la menor edad y el promedio de las edades. Entonces yo que arranco haciendo, miren que aquí a partir de la línea 13, yo declaro unas condiciones. ¿Por qué? Porque yo tengo que inicializar la edad mayor y la edad menor. Y pues básicamente lo que digo es que la edad que colocaron acá arriba cuando llenaron esto, en la posición 1 va a ser tanto la mayor como la menor solamente en la primera iteración. Mire que aquí está especificado que si contador está en 1, hace esta operación y de ahí para allá no lo vuelve a hacer, simplemente para inicializar y tener con qué comparar. Si no hago esto, pues no voy a tener con qué comparar esos valores. Y a partir de ahí lo que comienzo yo es a preguntarme si lo que está en el vector edad en la posición contador, es decir, en la siguiente posición va a estar en la posición 2, es menor que lo que almacenamos en la edad menor, si es así pues lo cambia. Y hago nuevamente la pregunta en el vector edad, nuevamente lo pregunto aquí, vector edad en la posición contador es mayor que la edad mayor y hace los cambios en los momentos en los cuales se cumple la condición. Al final de este ejercicio, miren que voy haciendo la suma de las edades, es decir, cada que voy recorriendo el vector, voy almacenando en esta variable suma de edad, voy almacenando y voy sumando básicamente lo que valen o que está almacenadas en esas tres posiciones. Y finalmente, calculo el promedio. Recuerden que el promedio es básicamente la suma sobre dividido entre la cantidad de elementos, que en este caso son tres, y finalmente procedo a la impresión de los resultados. Entonces aquí ya podemos ver el resultado. Se han digitado estas edades, 23, 45 y 6. Aquí están los resultados. La menor edad de estos tres datos pues es 6 y la mayor edad de estos tres datos es 45 y el promedio de la edad de estas tres personas es de 24.66. Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos trabajar, como les decía hace un rato, miren, yo aquí tengo tres vectores, porque lo que nos quieren o lo que nos solicitan en este caso es que nosotros almacenemos la información de edad, nombre y altura de cuatro personas. Por ejemplo, el tipo de dato nombre lo vamos a definir acá como tipo carácter. Miren que aquí yo defino un vector como tipo carácter. Defino un vector edad, esa edad es de tipo entera y defino un tipo altura que es de tipo real o flotante. Entonces hago la declaración de los vectores y las variables que voy a utilizar. Defino las dimensiones de los tres vectores. Miren que yo fácilmente puedo abstraer en una estructura de datos de esta, una situación de la vida real y la puedo representar así. Y comienzo con el llenado. Entonces con un solo ciclo voy llenando los tres vectores. Básicamente voy llenando el nombre, la edad y la altura. Y en cada uno de estos momentos, a medida que voy cambiando la posición, pues me permite ir llenando estos cuatro elementos. Una vez tengo ya lleno el vector completamente, el siguiente paso es recorrer esos vectores para poder calcular los promedios de esas edades, que es lo que me están pidiendo aquí. Mire que me están pidiendo calcular el promedio de la edad y la altura. Entonces yo lo que hago es que con un solo ciclo, un ciclo para que arranca en 1 hasta 4, comienzo a ir sumando estas edades en una variable que se llama un contenedor que se llama suma edad y a su vez al mismo tiempo voy aprovechando el mismo ciclo y voy sumando las alturas. Cuando termino de hacer el recorrido completo de estos dos vectores, pues ahora lo que hago es calcular los promedios. En este caso tengo el promedio de edad, que básicamente es el promedio de la edad, yo lo hago con suma de la edad, que ya lo calculé acá, dividido entre 4, y promedio de la altura, que lo hago con suma altura, dividido entre 4. Y finalmente hago la impresión de esos resultados y esto es lo que ustedes pueden ver acá. Entonces tenemos nombre Víctor, edad 43, altura 1.7. Imprimo los datos de cada uno de ellos. Miren que aquí lo que hago es que utilizo el mismo ciclo para moverme entre los tres en la misma posición de los tres vectores y de esa manera yo puedo darle la simulación al cliente, demostrarle la información de esta manera y finalmente imprimo el promedio de edad, que en este caso es 33.5 y 1.625. Eso es un ejercicio práctico que podemos desarrollar de esta manera con este tipo de código.
Ahora pasemos al tema de las matrices. Las matrices son array que son bidimensionales, es decir, tienen filas y columnas. Y como en los vectores contienen datos del mismo tipo, tanto en el contexto como en el tipo de dato. Miremos algunos ejercicios. ¿Cómo declaramos una matriz? Pues simplemente definimos el tipo y luego le definimos la dimensión, que en este caso es una dimensión fila-columna, en este caso de 3 por 3. Y esta es la manera como llenamos una matriz. Una matriz, dependiendo de cómo nos estén pidiendo y el contexto del ejercicio, se puede llenar por filas. Me ubico en la fila y me muevo por la columna, o me ubico en la columna y me muevo por la fila. Eso depende de qué me están pidiendo. Aquí en este caso, pues simplemente vamos a llenar una matriz con datos. Nos vamos a ubicar en la fila y nos vamos a mover por la columna. Por eso ustedes ven que tenemos dos ciclos anidados. Un ciclo para, que contiene otro ciclo para dentro de él. ¿Por qué? Porque él se ubica en la primera fila y se comienza a mover dentro de las columnas que tenemos allí. Entonces, este ciclo nos permite a nosotros llenar esa matriz que tenemos ahí. Ahora, lo que queremos presentarles a ustedes es un ejercicio mucho más práctico donde vamos a combinar diferentes datos. Nos piden llenar los datos de nombre, edad, altura y sueldo de 3 trabajadores en los 4 últimos meses y calcular el promedio de sueldo de cada trabajador. Entonces, en ese caso, yo declaro 3 vectores, uno para el nombre, perdón, 4 vectores, uno para el nombre, uno para la edad, uno para la altura y uno para capturar el promedio del sueldo de esos empleados. ¿Por qué lo hago así? Porque el nombre, como lo vimos anteriormente, pues es un tipo de dato carácter, por lo tanto lo puedo declarar en un vector de estos. La edad es tipo entero, lo declaro en un vector de esto. Altura y promedio son tipos flotantes, pero la altura no tiene absolutamente nada que ver en el contexto del dato con el promedio, por eso los separo totalmente y pues los planteo como vectores diferentes, pero adicional declaro una matriz donde lo que yo voy a hacer es que los sueldos de Víctor los voy a ir almacenando por filas y me paro en la fila y este es el mes 1, el mes 2, el mes 3 y el mes 4 y así sucesivamente para Andrea y para Carlos. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces miremos ahora el código cómo funciona. Pues básicamente tenemos la declaración de las matrices y las variables y los vectores de tipo entero que vamos a utilizar aquí, que en este caso es el vector edad, las vectores que de tipo carácter, que es nombre, y los de tipo real, que es altura, que es un vector, y promedio de sueldo, que es básicamente un también de tipo real o flotante. Y ahora pasamos a definir las dimensiones. Miren que esta es la manera como yo defino la dimensión de la matriz. En este caso me están pidiendo es una matriz de 3 por 4. ¿Por qué? Porque yo tengo 3 empleados, pero me están pidiendo el dato de cada empleado por 4 meses. Por eso defino 3 filas, 4 columnas. Y de esa manera lo declaro de 3 por 4. Los demás vectores, los demás vectores son de 3, todos son de 3. Y comienzo con el llenado de los datos. Entonces miren atentos a cómo se hizo la lógica del negocio en este caso. Básicamente lo que se hizo fue comenzar llenando los datos. Para ello yo estoy utilizando aquí en la fila, en la fila 9, ven ustedes que tengo un ciclo para, que arranca desde 1 hasta 3. Este me va a controlar básicamente las filas que tenemos aquí. En todo momento me va a controlar las filas. Y antes de que comience a moverse por la columna, yo le digo, venga, digíteme los nombres del empleado, el, el nombre, la edad y la altura, que son los 3 datos que me están pidiendo aquí. Y cuando ya tengo esos 3 datos llenos, miren que yo me voy colocando en la posición, en su índice fila. Fila en este caso está en el 1, por eso yo lleno Víctor, nombre Víctor, edad 43, altura 1.7. Y cuando termino de llenar estos 3 datos de estos 3 vectores que tengo aquí, procedo a comenzar a llenar ahora sí la matriz, ubicándome en la primera posición, porque mantengo la posición de la fila que está en 1, pero me muevo por la columna. Entonces mira que la columna arranca en 1, comienzo a llenar 34, 34, 45 y 34, que es lo que me va dando, y cada vez voy moviéndome ahí. Cuando este ciclo termina, nuevamente me devuelvo acá. Incremento fila, ahora fila vale 2, voy a estar en esta posición. Ahora voy a ingresar los datos del segundo empleado, que es Andrea, cuya edad es 56 y su altura es 1.8. Y cuando termino esto, entonces vengo ahora acá y nuevamente columna se coloca en 1. ¿Por qué? Porque me mantengo en la fila 2, pero en la columna 1, entonces hago aquí el cruce
fila por columna, posición, y aquí comienzo a llenar los datos. 56, incremento la columna, 54, incremento la columna, 57, incremento la columna, 40, 23, perdón. Nuevamente, cuando termino de llenar ya toda esta fila por columnas, me vuelvo acá, aumento e incremento fila 3. Ahora lleno los datos de Carlos, me paro aquí en la fila 3, Carlos, edad 25, altura 1.9 y nuevamente me paro. Ahora en la fila 3, pero en la columna 1, porque nuevamente reinicio la columna y comienzo a llenar los datos del sueldo, 67, 78, 89 y 67. Y cuando ya termino de llenar los datos, ya llené estas tres vectores y esta matriz, ahora procedo a calcular el vector de promedios. Entonces, para ello, yo simplemente utilizo necesito moverme dentro de la matriz, por eso utilizo lo que tengo aquí. Entonces, arranco por la fila y básicamente cada que me voy a mover ahí, mire que hay una que se llama suma de pagos. Suma de pagos lo que va a hacer es que me va a permitir ir almacenando cada uno de estos valores. Entonces yo me paro aquí y comienzo a moverme. Suma de pagos es igual a lo que tiene matriz en la posición fila, que estamos en la primera línea, en la primera fila, y me muevo por columnas. Entonces sumo esto, más esto, más esto, más esto, lo guardo en suma de pagos y luego vengo y hago promedio de sueldos en la posición fila. Entonces mire que sigo paradito aquí y hago suma de pagos dividido entre 4. Y eso me permite calcular el promedio. Cuando termino esto, me devuelvo para acá nuevamente, me devuelvo para acá y eso me permite, aquí me devuelvo, perdón, a la línea 24, me muevo a la siguiente fila, nuevamente repito lo mismo, sumo esto en suma de pagos, porque suma de pagos nuevamente lo reinicializo a cero. ¿Por qué a cero? Pues porque voy a sumar un valor y si guardo el dato de la fila anterior, pues me va a quedar un dato errado, por eso vuelvo y lo reinicio en la línea 25, arranco la línea 26 con columna en 1 y comienzo nuevamente a hacer las sumas de los pagos. Nuevamente remito el mismo procedimiento aquí, almaceno aquí en promedio, vuelvo aquí, promedio, calculo el promedio de sueldo, lo almaceno acá, termino aquí, de la fila 30 me voy a la 24, como fila se incrementa y ahora vale 3, ahí todavía nos falta llenar la fila 3, suma de pagos queda en 0, nuevamente me muevo por la columna 1, ya estoy en esta posición, lleno 67, almaceno dentro de suma de pagos 67, 78, 89 y 67 y lo que hago ahora es calcular el promedio de sueldo para este último empleado y lo guardo aquí. Y finalmente hago un truco aquí a la hora de la impresión. Por eso les decía que todo depende de lo que te pida el cliente. En este caso lo que necesitamos nosotros es almacenar estos datos. Y finalmente lo que hago yo es solamente utilizo un solo ciclo para moverme y comenzar a imprimir. Reutilizo la variable fila donde digo que el nombre del empleado es tal, la edad tal y la altura tal. Y pueden ver ustedes el resultado aquí. Miren, nombre del empleado, Víctor, edad y altura. Y básicamente lo que puedo mostrar aquí son los pagos realizados. Entonces me muevo también por la matriz, que simplemente lo único que hago es que le voy moviendo la fila y los numeritos de la columna se los coloco manualmente porque ya los conozco. Y finalmente calculo el promedio, que es el sueldo que tengo aquí, que lo coloco acá. Y miren cómo yo le puedo mostrar esto al cliente. Entonces aquí ya ustedes ven cómo a través de la utilización de los vectores y las matrices, yo puedo solucionar un problema de nómina de una manera práctica. Estos son algunos elementos que utilicé. Estos son mis datos. Todo el código que ustedes vieron aquí está disponible junto con la presentación que están viendo y el video. Van a estar disponibles en esta dirección. A todos, muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado.